El Evangelio según Mateo, capítulo 24. Leeremos desde el versículo 1 hasta el 28. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Amén. Lo que tenemos en este capítulo es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a una pregunta que los discípulos estaban haciendo, a una aclaración o afirmación que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Cuando están allí en Jerusalén y ven todos los monumentos, dicen: ¿veis todo esto? Pues todo esto va a quedar en nada. No va a quedar piedra sobre piedra. Claro, yo me imagino a los discípulos haciéndose preguntas: ¿y esto cómo va a ser? ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Y claro, luego un poco más aparte le preguntan: Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser esto que va a ocurrir? Y entonces nuestro Señor nos trae este pasaje profético con las diferentes señales que van a venir para mostrar el fin. Es una profecía sobre las señales que deberían de venir. Y podemos ver que a lo largo de todo ese pasaje nos habla de los falsos cristos. Enseguida nosotros, que estamos siempre con nuestro interés en las cosas que han de venir del futuro, y estamos esperando a ver cuándo ocurre, incluso hay algunas de esas sectas pseudo-cristianas que ya tienen sus fechas, y aun cuando se hayan equivocado muchas veces, pues nosotros también somos tentados a pensar: vamos a ver si las señales se van cumpliendo. Y claro, uno puede pensar: los falsos cristos, los falsos profetas de los que habla aquí, los engañadores, pues ya lo estamos viendo. En el versículo 5, versículo 23, versículo 24, etc. Además nos dice, bueno, habrá guerras y habrá desastres, rumores de guerra, y los conflictos nacionales, internacionales que pudieran darse. Y entonces nosotros ponemos nuestros ojos a todo este conflicto que estamos viendo hoy en día, ha ocurrido a lo largo de la historia, de las guerras, a veces muy locales y otras veces que engloban, sobre todo ahora con toda la información, el mundo entero. Nos dice además otra de las señales que se estaban mostrando por nuestro Señor Jesucristo de las persecuciones y de las traiciones. Versículo 9, versículo 10. Y son esos más conflictos entre las relaciones de la misma familia, cuando nos dice que padre entregará a los hijos y demás. Y esas persecuciones y esas traiciones van a aumentar en gran medida, como nunca
nos dice el versículo 21. Así que nos alarma. Y claro, cuando estamos mirando, como hacemos cada jueves, algún país de la iglesia perseguida, y nos decimos, están cumpliéndose las señales que nos están señalando aquí. Hay una confusión, o entonces hay un poco de desorden en nuestras mentes cuando llegamos al versículo 15 y nos dice la abominación desoladora, que podemos llegar a entender que sería cuando el Imperio Romano rodea Jerusalén y la destruye en el año 70 y el desastre a nivel nacional para Israel. O quizá podamos ver que en ello es una imagen de cosas que habrán de venir más adelante, etcétera. Pero nuestra mente va a esas profecías, a esas señales, y intentar ver si se están cumpliendo y si estamos en medio de ellas o todavía tenemos que seguir esperando otros 2000 años. Lo que sí podemos ver es que todo eso que se nos describe nuestra era cristiana. Las encontramos desde la primera presencia de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y ascensión a los cielos, hasta el día de hoy, y supongo que seguirán hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Pero nos define, porque todas estas señales vemos que se repiten a lo largo de la historia y que quizás se puedan agravar al final de los tiempos. Pero en medio de todo esto, lo que a mí me llama la atención es lo que tenemos en el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, generalmente nosotros vamos a las guerras, a los conflictos, las enfermedades, las persecuciones, pero nuestro Señor Jesús hace una de las profecías o una de las señales que se habían de cumplir con respecto a su profecía de que por causa del mal el corazón de muchos se enfriará. Y entonces no solamente es una alerta para mi propia alma o mi corazón, sino que supongo que debería de ser una alerta para todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Pensemos por un momento, por un tiempo, en primer lugar, la maldad se va a multiplicar. Y nos preguntamos a qué maldad se está refiriendo. La maldad se refiere al daño físico, a las crisis económicas, a los desastres que va a traer la naturaleza, o las guerras, o las enfermedades. Claro que es terrible cuando vemos que hay epidemias, cuando vemos que somos afectados por la salud, cuando escuchamos noticias como la de ese niño, Frank, y tantas otras cosas que nos alarman y nos preocupan. Y aun cuando la sociedad, la ciencia, los sabios de este mundo dicen que van avanzando, podemos ver que las enfermedades continúan, incluso aparecen nuevas. Y que cuando parece que ya controlamos la naturaleza, vienen los desastres y arrasan, como hemos podido ver en Valencia no hace mucho. Así que, claro que eso es un mal. Es un desastre, es una terrible pérdida, incluso de vidas. Pero quizá cuando está hablando nuestro Señor Jesucristo del mal, se puede estar refiriendo a un mal moral. Y claro, pensamos, la sociedad en la que estamos viviendo, el desastre con las familias. Escuchamos cosas terribles que no somos capaces de nombrar. Ahora se ha descubierto un pederastra que tenía a lo largo de 24 años sus libretas con todas las señales de los niños que había estado abusando. Podemos decir, ¿esto qué ocurre? ¿Qué está pasando? Y cuando confiamos en algo de la justicia, podemos ver que la justicia no siempre cumple como deberíamos de esperar que cumpliera. Y decimos, ¿cómo es posible esto? ¿Cuánto mal hay? Ahora resulta que ya la familia no era lo que siempre hemos considerado que es familia, y viene el desastre de tipo de relaciones y de impiedades morales. Toda esta sexualidad
fuera de control en la que estamos viviendo en nuestra sociedad y decimos, esto es un mal, y es un mal inmenso. Cuando podemos tener todo tipo de pornografía al alcance de los niños a cualquier hora del día en sus móviles. Y los padres están ciegos y no son capaces de ver todo lo que está ocurriendo. Y podemos ver que ya el abuso sexual se está dando incluso entre los niños en algunos de los colegios. ¿Cómo puede ser todo esto? Esto es una enfermedad moral. Este es el mal que estamos viviendo en nuestra sociedad. Pero quizá no sea el mal físico del que estaba pensando nuestro Señor Jesucristo, o sí, y esté incluyendo el mal moral, pero pienso que nuestro Señor Jesús está hablando de un mal espiritual, donde nuestra sociedad cada vez está más lejos de Dios. Es verdad que en el pasado había paganismo, y había un paganismo salvaje, incluso cruel. Es verdad que en el pasado la religión era cualquier cosa que se pudiera inventar con todo tipo de temores a los espíritus, la magia. Pero es que hoy en día lo terrible, lo más terrible todavía, es que el hombre se considera que no necesita a Dios. Y que por tanto no necesita hacer lo que en el pasado hacía, ni considerar acerca de las cosas espirituales, y que o se está volviendo a un paganismo antiguo o simplemente estamos diciendo hemos acabado con Dios. Esto es terrible. Cuando nuestra sociedad y nuestros hijos están creciendo sin ningún tipo de conocimiento acerca de Dios. Cuando la sociedad como la nuestra no cree en Dios, sea como sea, en primera idea, lo que se está dejando llevar por cualquier tipo de credulidad. Y pueden llegar a creerse cualquier cosa en cualquier momento. Cuando nosotros escuchamos todo ese tipo de bulos económicos, científicos, políticos, sociales, que están en Internet, y que la gente simplemente se deja llevar por esas mentiras superficiales, no es por causa de otra cosa, sino de un mal espiritual. Cuando nos hemos alejado de Dios, somos capaces de creernos la imaginación o la invención de cualquier mentiroso, sea profeta, sea espiritista o sea economista. Pero el mal está creciendo. El mal físico, el mal moral y el mal espiritual. Es una realidad en la sociedad en la que vivimos y en la cual no podemos escapar. Lo que me llama la atención, en segundo lugar, con respecto a esto del mal, es que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que el mal se va a multiplicar. O sea, no está diciendo, bueno, aquí está la Iglesia, aquí estáis vosotros, los creyentes, que con perseverar a proclamar el Evangelio a todas las naciones, capítulo 28 del libro, entonces el mal se va a frenar. No, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que con el paso del tiempo y de la historia, el mal se va a multiplicar. Que aun a pesar de que nosotros deberíamos ser fieles en predicar el Evangelio, lo que va a ocurrir es que el mal se multiplica. Lo repite varias veces. En el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchos que engañarán. Y cuando pasáis al versículo 10, muchos tropezarán. Y pasamos al versículo 11, y muchos falsos profetas. Y uno, en la inocencia y la esperanza del Evangelio, podíamos pensar, es que el Evangelio va a acabar con el mal en el mundo. No es esto lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo el Señor es que conforme van pasando los tiempos, los años, los siglos, el mal se va a multiplicar y se va a extender. La idea de la multiplicación, de la extensión, a mí me alarma.
No es la ciencia capaz de disminuir el mal. No son los esfuerzos internacionales que van a acabar con el mal. Por mucho que se descubra en la ciencia, por mucho que se envíen astronautas, incluso de turismo, al espacio, el mal se multiplica, nos está diciendo. Habrá coalición de naciones para buscar la paz y no se consigue alcanzar la paz y sigue el mal. Y aún ni siquiera con el Evangelio. Claro, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 26 de este mismo Evangelio, también en Marcos, recordando lo que dice en Deuteronomios, siempre tendréis pobres entre vosotros. Y yo que pensaba y que me decía, bueno, es que con el poder del Evangelio y la extensión del reino del Señor, un día tendremos que acabar con los pobres. Ahí están ciertas organizaciones internacionales que dicen, para el año tanto se acabará con el hambre en el mundo. Pero si nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio y la ley de Moisés, decía, siempre habrá pobres entre nosotros. Y la pobreza no es porque falte alimento, no es porque el sol deje de brillar y la lluvia deje de caer, sino porque el pecado va a seguir como una realidad en la vida en lo que estamos. Y por tanto el mal progresa y se extiende, se multiplica. No solamente es la idea general de que siempre habrá injusticia, siempre habrá hambre, siempre habrá pobres, sino que siempre habrá guerras y siempre habrá violencias, siempre habrá desprecio al ser humano de una forma u otra, y lo habrá alrededor nuestro, en nuestras propias familias y contextos, cuando nos dice que vuestros propios padres os entregarán. Y cuánto dolor hay con respecto a la fe de aquellos que no tienen la fe. ¿Y qué decimos de la Iglesia? Y cuando escuchamos de tanta inmoralidad de pastores que deberían de ser ejemplo a lo largo de toda su vida, los podemos ver caer en los mayores desastres morales para dañar a todas las congregaciones que tanto han costado de levantar. Siempre habrá mal y por tanto siempre habrá tentación a nuestro alrededor. De todo tipo. Es tan fácil la tentación y es tan fácil el pecar. El pecado no es un enemigo que viene de manera horrible frente de nosotros, sino que cada vez que dais al botón de internet aparece la inmoralidad y el desastre. Cada vez que escuchamos las noticias, cada vez que nos reímos con un chiste, cada vez que vamos a alguna organización social podemos ver la extensión del mal. El mal, nos ha profetizado nuestro Señor Jesucristo, se va a multiplicar. ¿Qué es lo que causa todo esto? ¿Qué es lo que causa este mal? Bueno, nuestro Señor Jesucristo no está hablando en toda esta profecía de Satanás o del diablo. Lo encontramos en posesiones, lo encontramos en la tentación para con él. No negamos la obra de Satanás en el mundo en el que estamos viviendo, pero nuestro Señor Jesucristo no está hablando de Satanás, está hablando del ser humano. Sabemos que Satanás es el tentador, pero el que peca es el hombre, es la mujer. Santiago lo dice de una manera clara en su carta cuando dice que es de la propia concupiscencia, dice, que sale de nosotros. Es decir, que el mal del que estamos hablando, para el desastre y el dolor que se está produciendo en nuestra sociedad y que nosotros podemos estar experimentando de una forma u otra, no lo tenemos que mirar en primer o única causa en el diablo, sino en nuestro propio corazón. Lo dice Jeremías y lo dice varias veces, engañoso es el corazón, más que todas las cosas.
O nuestro Señor Jesucristo, más en el Evangelio, en el capítulo 12, cuando nos dice que de nuestro propio corazón, del corazón bueno salen las buenas cosas, pero del corazón malo salen las malas cosas. No es lo que sale de lo que viene de fuera, sino lo que viene de dentro, lo que contamina al hombre. Y qué realidad más cruda. Dejemos entonces de decirnos a nosotros mismos, uy, el mal viene de fuera. La Iglesia está luchando contra el Hades que golpea contra las puertas de la Iglesia. Esto es real, lo dice nuestro Señor Jesucristo, pero no miremos tanto hacia afuera, sino que miremos a nuestros propios corazones. La sociedad está como está por causa del corazón del ser humano. Y por tanto, la maldad se va a multiplicar por culpa del ser humano. No podemos echar la culpa a Dios, por supuesto, ni podemos echar toda la culpa al diablo, por supuesto, sino que miremos en nosotros mismos. Y si no, ¿de dónde viene la mentira y los engaños? El falsear o esconder la verdad de una manera u otra, con profecías y remedios vanos. Y vendrán y os dirán paz, 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 pero si es que no hay paz. Y nos dirán que las cosas van a ir a mejor, si es que no van a ir a mejor. Nuestro Señor dice que la maldad se va a multiplicar. Cuando nos están dando falsas esperanzas, nos están engañando, es mentira, son falsos profetas. No va a venir más paz hasta que no venga nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vivimos de una manera diferente, esto es hipocresía, es mera apariencia, no es real. Si pensáis que habéis venido a este mundo para disfrutar solamente de las cosas buenas, os engañáis, porque vendrán siempre las cosas malas. La maldad viene por causa de la seducción que nos viene del mundo, por los tropiezos y las traiciones, por el abandono, como podemos ver en el versículo 10. Y a muchos se van a escandalizar por causa de Cristo. Y cuando proclamamos con toda inocencia, con toda ingenuidad, que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, y que por tanto la gente va a correr con ansiedad a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos damos de bruces con la realidad. El mundo no quiere a Cristo y por tanto tampoco quiere a sus mensajeros. Lo que quiere es la mentira, es el egoísmo, es dejarse dominar y controlar por el pecado y por el príncipe de este mundo. Claro que también el malo produce el miedo al dolor. Hace poco que estaba leyendo de un autor que nos dice que nos hemos alejado de la realidad. El mirar tantas noticias en Internet nos bombardean, pero siempre pensamos que, bueno, el dolor, las dificultades, las guerras están en otros lugares. Damos al clic de Internet, apagamos y viene nuestra vida de comodidad y nos engañamos a nosotros mismos, porque el dolor no lo perdemos. Y por mucha ciencia y conocimientos de medicina, cuán terrible es la hora de la muerte. Y qué poco preparados está nuestra sociedad. Antes había que salir a las guerras, constantemente era una lucha diaria. Y hoy lo queremos disimular con nuestros maquillajes y con nuestros liftings. Y queremos decirle al mundo que no pasan los años por nosotros. Y cada día hay una señal más de que tendremos que dar respuesta y vienen los miedos y el temor. Esto es lo que nos produce. El malo produce nuestra propia debilidad y nuestros miedos, las mentiras y los engaños, el corazón corrompido del ser humano. Pero después de haber dicho nuestro Señor en primer lugar acerca del mal y cómo el mal se va a multiplicar, lo terrible del versículo, volvemos al versículo 12, es esto. Y por haberse multiplicado la maldad, fijaros bien, el amor de muchos se enfriará.
No está diciendo el mal lo que va a traer al mundo es que las costumbres van a cambiar y se van a deteriorar. No está diciendo de que conforme vaya extendiéndose el mal, los rituales religiosos, espirituales, incluso cristianos, evangélicos, van a dejar de ser. No, él no está diciendo en su profecía que van a desaparecer los rituales o van a desaparecer la vida de costumbres culturales, sean cristianas o no. La advertencia terrible, la verdad expresada en estos versículos es que lo que se va a enfriar es el amor. Y no penséis que está hablando de ese amor romántico, perecedero, sentimental o emocional que tiene el mundo y tienen las películas de hoy en día. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los que van a olvidarse o van a dejar enfriar su amor por causa de la maldad que se está multiplicando? ¿Los falsos creyentes? Posiblemente. Si hemos visto hace poco, los domingos por la tarde, acerca de la parábola de la buena semilla y cómo algunos abandonarán la fe, cuán fácil es, por las diferentes circunstancias, que algunos dejarán de seguir al Señor. Y decimos, eran falsos creyentes, eran creyentes superficiales, simplemente creían un aspecto acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es fácil ser creyente, os lo digo a vosotros con toda sinceridad de mi corazón. Es fácil ser creyente cuando las cosas son fáciles, cuando las cosas son cómodas. Qué bien nos va a todos el poder creer en el Señor cuando tenemos fruto gozoso en nuestras vidas. Como aquellos que estaban llenos de lepra y el Señor les quita la lepra, pero se olvidan del Señor. Aquellos que son ciegos y reciben la vista, gloria sea a Cristo que me ha dado la vista. Pero solamente eso. Y claro, podemos decir entonces, cuando el mal se multiplica, si tu fe es una fe superficial, mero plástico de apariencia, dejará de ser. Te vas a enfriar, te vas a apartar, volverás a tus hábitos antiguos y quizá tu estado, como nos dice el Señor, vaya a ser peor, porque irán o vendrán a morar peores espíritus. Pero ¿y si lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo con respecto a nosotros? ¿Y si cuando dice el amor de muchos se enfriará, está hablando de aquellos entre nosotros creyentes de verdad? Ah, claro, esto es lo que le dice en Apocalipsis cuando dice que dejasteis vuestro primer amor. Apocalipsis capítulo 2. Y entonces lo que está diciendo es que por causa del mal, cuando se multiplique, problemas económicos, dificultades en la salud, tensiones en la familia, confusiones mentales, emocionales, entonces esto ¿dónde nos lleva? A que el amor de algunos de estas personas se enfriará. Perdemos la pasión, perdemos el celo, perdemos el gozo y por tanto volvemos a los baales de nuestro corazón en el pasado. Lo que estamos buscando no es el remedio, sino el consuelo. No estamos intentando solucionar el problema que está tocando a mi amor, sino que queremos sentirnos bien, cueste lo que cueste. Es el pueblo de Israel. Le ha dicho, ama a tu Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Voy a quitar de ti todos los enemigos a tu alrededor para que no te contagies. Pero cuando viene alguna pequeña dificultad en el pueblo de Israel, en la tierra prometida, su corazón empieza a desviarse y buscan otra vez los Baales y volver a la antigüedad. Y a veces pienso de mi propio corazón, y quizá también en el vuestro propio, que en medio de las situaciones y de las dificultades difíciles, cuando vemos en nuestra vida que el mal se multiplica, se extiende y alcanza lugares donde antes no lo podíamos encontrar, es fácil que nuestro amor se enfríe.
perdemos la acción. Nos sentimos cansados y acomodados. Ya no vamos con la fuerza con la que íbamos antes. Ya no manifestamos nuestra fe con el gozo que antes había. Seguimos con los rituales. Seguimos asistiendo a la iglesia. Seguimos haciendo nuestros rezos evangélicos. Pero nuestro Señor Jesucristo no dice que estas cosas van a desaparecer. No, lo que dice que se va a enfriar es el amor. Dime una cosa en esta mañana. Bueno, no me la digas. Piénsala para ti mismo y tráesela delante del Señor. ¿Estás testificando acerca de tu amor o estás disimulando tu amor? ¿Vienes porque te dejas llevar por la corriente o todavía está ese fuego apasionado del día que te convertiste en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados? ¿Te has acomodado y te has dejado llevar por las cosas de este mundo? ¿O tienes todavía la energía que fluye en tu corazón para decir gloria sea al Señor en todo momento y en toda circunstancia? Me podrás decir a lo mejor que amas a Dios con toda tu mente, pero ¿qué pasa con tu corazón? Me podrás decir que sientes cosas apasionadas en tu corazón, pero ¿qué pasa con tus labios? ¿Qué pasa con tu alma? ¿Qué pasa con tu voluntad? ¿Qué pasa con tu energía? Y entonces tendremos que decir que realmente nuestro Señor Jesucristo está refiriendo a los creyentes. Y que por causa del mal en el mundo y el mal a nuestro alrededor, es fácil que tu amor se enfríe. Pero nos está haciendo nuestro Señor una alerta, nos está exhortando, nos está diciendo, considéralo. Y esto es lo que yo estoy intentando hacer en esta mañana, que consideres que el mal en el mundo no te puede acercar a Dios quizá. Lo que está intentando es enfriar tu amor. Y nos preguntamos acerca del amor. ¿Amor a quién? El amor de muchos se enfriará. ¿Amor a quién? Y enseguida pensamos, sin dudar, el amor a Dios. Esto es lo que hace el mal en nuestras vidas. Enfriar nuestro amor a Dios. Mirar, el amor... El amor fluye en nosotros porque nuestro Dios nos ha amado y nunca va a dejar de amarnos. Pero es muy fácil en el corazón el adulterio espiritual. Cuando vienen otros y se ponen entre medias y nos seducen y nos dicen que el mejor alivio, la mejor esperanza no es confiar en Dios, sino echar al bingo y a la lotería. Que lo mejor para nuestra vida es jugar con el mundo y entretenernos con nuestros amantes. Y podemos estar diciendo, no, pero yo todavía amo a Dios, pero le soy infiel. ¿Qué tipo de amor es este? Nuestro amor a Dios implica, lo dice la ley, lo dice nuestro Señor Jesucristo y lo dice nuestra propia conciencia. Nuestro amor a Dios es con todo el corazón y toda el alma y toda la mente y toda la fuerza. No es con un poco de corazón, con un poco de alma, con un poco de mente, con un poco de las fuerzas. O con un todo de una cosa y con nada de las otras. El ser entero tiene que ser rendido a ese amor que Dios ha mostrado dando a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos la vida eterna. Y el mal lo que va a hacer es enfriar, separarnos, crear distancia con respecto a Dios. Vendrá otra vez la serpiente astuta y nos empezará a susurrar en nuestros oídos y en nuestro corazón que a lo mejor nos sentiríamos mejor con las cosas de este mundo y con lo que el mundo nos ofrece. Pero no pienso que sea simplemente que se va a enfriar el amor nuestro para con Dios, sino también el amor al prójimo. Porque la ley va junta. Amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Claro que nos duele cada vez que escuchamos las noticias de las salvajadas que hacen algunos en algunas partes del mundo.
Nos duele terriblemente cuando vemos a esas personas perder la vida por tonterías y codicias del ser humano. Los niños despreciados, maltratados, esclavizados, hasta el punto que no podíamos ni siquiera nombrar o tener en nuestro corazón. Pero simplemente con un clic de televisión, apagar la tele, apagar el ordenador, nos olvidamos del asunto. Es tan fácil de sentirnos tan mal como poner nuestra serie favorita de televisión y sentirnos bien. Y por tanto, el esfuerzo y el coraje que implica de amar a nuestro prójimo se enfría. En el mismo momento que una alarma de nuestra conciencia enciende un fuego en nuestra conciencia y nos alarma, ¿cómo es posible? ¿Qué pudiera yo hacer por esta persona que sufre? ¿Cómo podría yo llevar yo el mensaje del Evangelio? Viene Satanás y arroja un jarro de agua fría y nos enfría. Y enfría nuestro corazón. De la misma manera que el mal que crece y se extiende enfría nuestro amor para con Dios, enfría nuestro amor para con el prójimo. Y nos olvidamos de darle el pan, nos olvidamos de darle el vestido y nos olvidamos de llevarles el Evangelio. Pero también puede estar incluyendo que el amor se enfría hacia el amor fraternal y el amor hacia los hermanos. Y cuando la Escritura nos dice que tenemos que llevar la carga los unos de los otros, decimos, sí, está bien, pero tú lleva la tuya, que ya tengo yo bastante con la mía. Y de pronto creamos una distancia. Claro que sentimos cosas, no me gusta el peso que tiene tu carga, no me gustan los problemas que estás sintiendo, claro que no me gustan tus problemas familiares, por supuesto que sufro ante tu situación económica, pero bueno, tú en tu casa y yo en la mía. Y entonces el amor de muchos se enfría. Y ya no hay ese celo los unos por los otros. Ya no nos sentimos ese cuerpo coordinado de miembros diferentes que nos fortalece. Y nos vamos separando y nos vamos distanciando. Y creamos tensiones con el chismorreo y el cotilleo y las críticas absurdas y banales. Y las cosas que son efímeras, superficiales, tontas, las hacemos unos montones de ira y de furor entre nosotros y tensión constante de un hermano que no se habla con otro hermano. Claro, la extensión del mal enfriará el amor de muchos. ¿Y qué decimos con respecto al amor del Evangelio? Y por causa de la multiplicación del mal, el amor hacia el Evangelio se enfría. Claro que nos levantamos y diciendo, ¿cómo nos gustaría que la ciudad de Ciudad Real se llenara del Evangelio y que el mundo entero tuviera hambre y sed por las cosas de Dios? A ver si sale alguien por ahí y se le ocurre ir a hacer obra misionera y si tenemos algún alguien por ahí que le mandemos unas pocas monedas para que haga su trabajo. Cambiemos de tema y hablemos de cosas más agradables. Quizá lo que tendríamos que pensar es que el amor de muchos con respecto al Evangelio se va a enfriar por la astucia de Satanás de quitarnos la pasión de capítulo 28 de llevar el Evangelio a todo el mundo. Quédate en tu casa, tú tranquilo. Ya vendrá alguna oportunidad fácil, cómoda, de que puedas presentar el Evangelio, por todo lo demás déjalo aparte. Claro que amamos el Evangelio, pero hemos perdido el deseo, la pasión, el anhelo de que el mundo entero conozca acerca de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Evangelio para salvación a pecadores. Mirar, cuando dice nuestro Señor que el amor de muchos se enfriará, no es cosa de un instante. No está diciendo, te vas a levantar un día y ya vas a cambiar. Esto es lo que nos dice hoy la sociedad con respecto al amor de los matrimonios. Hasta que cambiemos. No es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que nos cansemos.
Y que de pronto pues, puede surgir otra persona en la oficina, en la calle, otro amigo, y de pronto la infidelidad de roto, es que ya no la amo, yo amo a otra persona. Y rompemos, así de fácil. Y pensamos que esto es así con respecto al Evangelio y a nuestro Dios. No. El diablo no ha venido diciendo, da un giro de 180 grados y toma otra dirección. Lo que te está diciendo es, poco a poco, poquito a poco, que se vaya enfriando. ¿Conocéis la historia? No es una historia, es una prueba científica. De la pobre rana que se le mete en el agua, fresquita, normal, y se va calentando poco a poco. La rana no lo descubre hasta que ya está cocida. Ese es nuestro amor. Satanás no va a venir, deja de amar a Dios, deja de amar a Cristo, deja de amar este evangelio glorioso. No va a decir, déjalo. Lo que va a venir es seducirnos y enfriarnos. Nos seduce con las cosas de este mundo, poco a poco. Y si no, piénsalo seriamente, tú, sea quien seas, que dices ser creyente. ¿Es tu amor hacia Dios, hacia Cristo, hacia el Evangelio, hacia tu hermano y hacia tu prójimo lo mismo igual que fue en el momento en que te convertiste y descubriste estas cosas gloriosas para tu vida? ¿Es igual? ¿Sigues siendo tan apasionado por tu Salvador como lo eras al principio ahora? Y de pronto tendremos que decirnos hasta dónde nos hemos deslizado, hasta dónde nos hemos enfriado. Si yo os pregunto a cualquiera de vosotros, ¿pero amas a Cristo? Vosotros me diréis, espero que todos vosotros podéis decir, por supuesto que amo a Cristo. ¿Hasta dónde? ¿Lo amas igual que el primer día? ¿Sigues tan enamorado o más que de nuestro Señor Jesucristo que en el pasado? ¿O ya las cosas no son iguales? Cuidado con Satanás. No va a golpearte, va a engañarte, acusarte, seducirte y desviarte. Pero bueno, he sido demasiado negativo hasta ahora. Esta es la realidad. Y esta es la cruda realidad. Y esta es tu realidad. Y tienes que pensar en ti mismo y no en el otro, ni la situación del mundo. El mal va a progresar, se va a extender, se va a multiplicar y va a enfriar tu amor, el tuyo, ahora, si no tomas cartas en el asunto. Y entonces leemos, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria sea al Señor, que después de darnos una realidad cruda de que es muy fácil que el amor se enfríe, nos da la posibilidad de poner remedio a esta situación. El amor no es meramente un sentimiento o una idea intelectual, es una reacción de la voluntad. No amamos porque lo sentimos. Amamos porque decidimos amar. Cristo no vio nada agradable en nosotros, el Dios, el Padre, no ha visto nada agradable a nosotros, sino simplemente que decidió amarnos por pura gracia. De la misma manera no es que tú te sientas y cuando ya no sientas, pues ya no sientes. No, el amor es un acto de la voluntad. Hemos decidido, por lo que hemos visto y hemos conocido y hemos experimentado, amar a nuestro Dios con todo el corazón, con todo el ser, y amar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Hemos decidido seguirle por la obra del Espíritu que ha hecho en nuestros corazones. Por tanto, si es una obra de la voluntad y es una decisión, entonces nuestro Señor Jesús dice, persevera. Persevera. Esto es lo que le decimos a los matrimonios que tienen un conflicto. Cuando tienen un problema, decir, lo mejor es divorciarse. No, lo mejor es trabajar, es perseverar, es arreglar las cosas.
No nos cargamos a los enfermos, los sanamos. No tiramos las cosas rotas, las cosemos y las arreglamos. Y cuando nosotros vemos que el mal progresa y que alcanza mi propia vida y que empieza a enfriar mi corazón, no voy a cambiar de Señor, no voy a cambiar de amor, no voy a cambiar los afectos. Voy a perseverar. Esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesús. Persevera. Mirar, en la relación con nuestro Dios no hay posibilidad de divorcio. En el momento que hemos decidido ponernos en las manos del Evangelio del Señor Jesucristo, de esta salvación, no hay vuelta atrás. No hay posibilidad de separación. No es que nos podamos decir, me voy a apartar un poco a hacer mi propia vida y luego ya volveré al hogar. No, es para siempre. No hay divorcio, no hay separación, no hay jubilación. Y por tanto te tienes que plantear que en el momento mismo que le has dicho sí a Cristo como tu Salvador, todo es hacia adelante. Y todo es del trabajar. Y es de responsabilizarnos. Si tenemos la convicción y la certeza de que lo que nos espera es lo que nos espera glorioso, no nos va a preocupar a lo largo del camino las dificultades con las que vayamos a encontrar. Uno no está pensando, yo me uno al Señor Jesucristo para que mi vida vaya un poco mejor. Cuando yo amo al Señor Jesucristo y lo considero mi Salvador y mi Señor, las cosas me van a ir en este mundo. No. Lo que estamos pensando es, en el momento que yo confío y pongo mi fe en el Señor Jesucristo, las puertas del cielo estarán abiertas. Mi mira es hacia adelante, es hacia el futuro. Por tanto, no me importa lo que me pueda ocurrir, si puedo perder o puedo ganar en este mundo. Lo que me importa es tener a Cristo hasta que yo llegue al lugar que me tiene prometido. Perseverar. Seguir hacia adelante. Y cuando está hablando de perseverar, lo que nos está diciendo es que hagamos resistencia, creemos defensas, hagamos frente al mal. Va a venir Satanás seguramente y te va a decir, pues mira, como siendo cristiano las cosas no te van mejor. Mira, tú pones mucho la confianza en Dios, pero deteriora la salud, te peleas con los vecinos, pierdes el trabajo. ¿No será mejor que cambies? Y lo que nosotros tendremos que decir es, apártate de mí, Satanás. Vamos a resistir. No hemos decidido amar a Cristo, o amar al Evangelio, o amar a Dios porque las cosas nos van bien, sino por el bien que nos ha hecho para toda la eternidad. Y por tanto eso nos hace seguir adelante, hacer frente a todo enemigo, y vendrán los seductores y nos dirán, yo soy el mejor Cristo, yo soy el mejor profeta, o tengo el mejor mensaje, y nosotros tendremos que decir, no, apartémonos de todo engañador y de toda mentira. Resistir, seguir adelante, perseverar. Pero nos dice también, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fijaros aquí lo que nos está diciendo, el amor de muchos se enfriará, pero entonces perseverar, dice, perseverar vosotros hasta el fin y predicad el Evangelio. Id y predicad el Evangelio. Como si nos estuviera diciendo, mira, un alivio, una fortaleza para tu amor, para con Dios, el Evangelio, el Señor Jesucristo, incluso tus hermanos, un alivio, una fortaleza es predicar el Evangelio. Si somos capaces los maridos, si los maridos somos capaces de hablar a todo el mundo de las virtudes de nuestras esposas, y los padres y los abuelos, tenemos la capacidad de decir lo bueno que son nuestros hijos y nuestros nietos. Cuanto más bien hablemos de ellos con la verdad, mejor nos sentiremos y más apasionados seremos. Así que no es simplemente que tú sientas amor por Cristo y por el Evangelio, sino que si lo proclamas, si lo hablas con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros, al mundo entero, cuán grande es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, cuán grande es este Evangelio que salva pecadores como yo, cuán grande es el dominio de nuestro Señor Jesucristo, cuán grande es el poder del Espíritu.
más apasionados estaremos. Predicar no solamente para el bien del mundo, por supuesto, que le anunciamos las buenas nuevas de salvación, sino bien para nuestras propias almas, que nos reconforta y produce un gozo inmenso de poder hablar del mejor Señor que pudiéramos llegar a tener. Para testimonio, no para la conversión. Claro que se pueden convertir y que vamos con el anhelo de que el mundo se convierta, pero lo que nos está diciendo el versículo 14 es, predica para testimonio, para que el mundo sepa que no hay otro Dios como nuestro Dios. Si quieren convertirse, que se conviertan, gloria sea al Señor. Si no se convierten, un día lo tendrán que reconocer en el día del juicio. Pero tú testifica, para testimonio de ellos, que no hay otro amor como el nuestro y que nunca más lo podrán alcanzar. En tercer lugar, nos dice acerca de ver las señales, versículo 15 y 18, velar, observar, ser atalayas. Esto es lo que nos está diciendo el profeta en el Antiguo Testamento. Estemos vigilantes y estemos anunciando. Claro que no estamos observando las señales para decir cuándo se cumplen, a ver cuántas horas nos quedan para terminar con todo esto, sino avisar al mundo que se están cumpliendo las cosas. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué hay desastres? Observemos las señales y le digamos al mundo, esto ocurre por el pecado del ser humano, porque hemos caído, porque no administramos bien la tierra, porque no somos administradores buenos de la gracia de Dios. Y cuando veamos estas cosas y el mundo se acerque a nosotros y nos diga, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué la gente se muere de esta manera tan horrible? Y tengamos que decirle, porque Dios está enfurecido, porque Dios te está avisando, porque te está alertando, porque el corazón del hombre es malo. Y por tanto hay una esperanza, predicar el Evangelio. Las señales están para advertir. No para esperar que se cumplan las cosas, sino para advertir y para poder avisar con sabiduría. Versículo 20. Orad. Esta es la mejor forma que podamos pensar. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. ¿Ves acaso que tu corazón se está enfriando, que está perdiendo la pasión por las cosas del Señor? ¿Que estás dedicando demasiado tiempo a los entretenimientos de este mundo? He aquí un remedio. Ora. Acércate al Señor y suplícale que te muestre más gracia y más poder, porque tú eres ciego y torpe para entender estas cosas. Cuán necesario es que cuando veamos que falla nuestra pasión y relación con Dios, nos acerquemos a Dios y le pidamos que nos dé lo que nos falta. La oración en la vida constante del creyente. Versículo 22. Recordar siempre que Dios tiene el control de todas las cosas. Y entonces nos dice, por causa de los santos, por causa de los creyentes, los días serán acortados. Estamos pensando quizá en la situación de Jerusalén como algo cercano que iba a ocurrir en poco tiempo. Estamos pensando a lo largo de la historia, estamos pensando en algo al final, pero lo que nos está diciendo este versículo es que el Señor pone sus ojos en su pueblo y que por causa de su pueblo los días serán acortados. Nunca, nunca nuestro Dios nos ha ignorado y nos ha puesto al lado. Nunca ha mostrado ningún mínimo de desprecio para con nosotros. Es más, ante este desastroso mundo en el que estamos viviendo, nuestro Señor todavía tiene su interés y sus ojos en su pueblo. Y por causa de ellos, por causa de su pueblo, la ira, el furor, el mal será acortado. En sexto lugar, nos dice, versículo 23, 25 y 26, no creáis a todo aquel que viene en el nombre del Señor y que se llama a sí mismo Cristo, o profeta, o mensajero. Conformarlo todo con respecto a las Escrituras. Volver a la palabra de Dios. No os dejéis llevar por todo aquel que dice ser cristiano y que se inventa o se imagina cualquier cosa. No creáis a todos los espíritus. Analizar cada uno de esos espíritus.
y analizarlos conforme a la palabra de Dios, volver a las Escrituras. Y versículo 24. Termino aquí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero no es posible. Engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero no es posible. Mirad, podemos ser trastornados y confusos, incluso Dios no lo quiera. De verdad, Dios no lo quiere. Ninguno de los que dice ser creyentes en esta mañana y en este lugar enfríe su amor para con el Señor, con el Evangelio y demás. Espero que no ocurra. Pero tener una cosa firme y segura. Nuestra salvación, nuestra esperanza y el cielo no depende de tu amor, sino del suyo. Y por tanto, aun cuando tú escapes, te escurras, te deslices, te enfríes por el mal que se multiplica en el mundo, estamos ciertos y seguros que los escogidos seguirán en las manos del Señor por toda la eternidad. Y nos alivia. Claro que os exhorto, y las Escrituras nos exhorta a perseverar para que vuestro corazón, vuestro amor no se enfríe. Pero aún así, tenemos un Dios que no nos dejará de su mano. Amén.